La llamada ya está literalmente en boca de todos. Faltaba nada más que hablara la dictadura acerca de lo que fue esta conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, porque esto había sido filtrado por distintos medios de comunicación. Primero fue el Miami Herald, luego la agencia Reuters da algunos detalles del contenido de esa conversación. Finalmente Donald Trump admite que esa conversación se produjo, diciendo que fue corta, que fue cordial. Se van conociendo en otras filtraciones detalles adicionales de lo que fue una conversación, que ya te lo contamos aquí, 15 minutos. Donald Trump y un mensaje claro, sencillo para Maduro: te tenés que ir, si te vas va a haber un perdón para vos y para tu familia, para que vayan a algún lugar donde estén seguros. Y nada más. Las condiciones que puso Maduro: mantener el control de las Fuerzas Armadas incluso después de haberse ido, plantear una especie de ida en fases que le implicaría de a poquito, con una transición larga. Implicaba también la propuesta de Maduro una amnistía mucho más general para todo el arco criminal del chavismo hoy en el poder en Venezuela. Toda una serie de cuestiones inaceptables para Trump, por lo cual sabemos que esa conversación, todo lo cordial y en buenos términos que quieras, terminó de forma abrupta y rápida, precisamente por la falta de avances. Pero hasta ahora nadie del régimen había hablado de esa llamada. De hecho, le preguntaron a Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional y fue durante mucho tiempo, creo que formalmente lo sigue siendo, el negociador en jefe de la dictadura para con Estados Unidos y para con otros actores del mundo. Bueno, finalmente Maduro decidió contar. Después habló también Diosdado Cabello. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, pero primero, así reconocía Maduro lo que había sido su conversación con Donald Trump. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life. Volvió a hablar en inglés. De hecho, ahora vamos a hablar brevemente de lo que es Madurolingo, así lo bautizó el dictador, para referirse a estas suertes de clases abiertas y públicas que da de inglés en Venezuela. Pero me quedo con dos cosas. Primero, sí, una conversación muy cordial, muy cordialmente. Trump le dijo: te tenés que ir y no tenés alternativa. Pero obviamente en términos muy cordiales, como suele ser Trump, sobre todo en el mano a mano. Ahora, fíjate lo que dice después, ¿no? Esta idea de: bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a negociar. Sí, mostramos las armas, mostramos estos ejercicios militares un poco ridículos, pero los mostramos al fin de cuentas. Decimos, como dijo Maduro este lunes, no nos va a sacar nadie del poder, nos vamos a quedar por siempre, pero otra vez, cuidado que nosotros estamos dispuestos a negociar, somos gente de paz, somos gente de diálogo. ¿Qué está viendo detrás de eso? Habló después en su programa de televisión, con el mazo dando, Diosdado Cabello, que, como te cuento siempre, es el jefe de la estructura criminal y militar que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Es el verdadero hombre fuerte del régimen. Maduro es cara visible, amalgama que permite que los distintos componentes del cartel estén unidos. Pero el verdadero jefe es Diosdado Cabello, y esto dijo de la conversación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace, qué sé yo, 20 días. Que Trump, mi presidente, va a llamar a Nicolás Maduro. No, señor. Eso no ocurrirá nunca. Mi presidente Trump. No, vale. Además, él no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. ¿Cómo lo va a llamar? Ocurrió la llamada. Y ahora todos son expertos en saber qué fue lo que hablaron.
Ninguno estaba ahí. Ninguno tiene ni la más mínima idea. No, le dijo tal cosa y el otro le dijo tal cosa y el otro le dijo tal cosa. Es su propia guerra, su propia fantasía. A pesar que, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha sido bien respetuoso, ni ha comentado. Quien ha hablado ha sido este señor y dijo, hablamos. Listo. Pero ya ellos estaban ahí. No, le prometió esto y al otro le dijo que no. Y este le dijo que sí. Pura paja. Pura paja. De eso vive la oposición, esa estúpida. Bueno, claramente hubo una decisión de empezar a hablar. Y también hay una decisión de decir, miren que Estados Unidos, en el fondo, está legitimándolo a Maduro. Porque lo que tienen que darse cuenta ustedes es que si Trump decide hablar con Maduro es porque lo reconoce como el líder, aún menos en los hechos, de Venezuela. Esto es una muestra de que en realidad, en el fondo, Estados Unidos está dispuesto a aceptar la continuidad de Maduro o que Maduro es una realidad, ¿no? Es otra forma de volver a abrirse paso o de buscar abrirse paso, ver si hay una endija para escaparse por la vía de una negociación. Si nosotros repasáramos la historia del régimen, veríamos que en muchos momentos críticos, muchos momentos donde había mucha presión social, mucha presión en las calles, mucha presión internacional, la vía de escape que encontró el régimen fue siempre la misma: represión brutal y tras la represión mostrarse dispuesto al diálogo. El diálogo incluso para hablar de una transición, Represión para asustar, diálogo para ganar tiempo y proyectar la posibilidad o la sensación de que hay una posibilidad de que haya una salida por la vía negociada. ¿Cómo terminó siempre la película cada vez que se repetía esta escena? Pulverizada la oposición, sin ninguna expectativa de cambio y con el régimen incumpliendo todas y cada una de las cuestiones conversadas precisamente en esos diálogos. Por eso Marco Rubio decía en una entrevista que daba hace un par de días nada más, ya sabemos que cada vez que promete algo Maduro después lo incumple. Podemos estar dispuestos a hablar, pero sabemos eso. Ahora, ojo, porque otros en Estados Unidos le están diciendo a Trump, no, negociá, presidente, negocie. Fíjense que están queriendo negociar aquí. Porque hay sectores en Estados Unidos que están interesados en que siga Maduro. Entonces, esta estrategia claramente es ver si de esta escalada se puede salir una vez más con una negociación que sabemos que va a terminar en la nada. De la misma manera, es que insiste en hacerse gracioso Maduro. Mostrarse bueno en algún punto. Mostrar que está tranquilo, que no lo van a sacar por la fuerza y que él, en definitiva, está dispuesto a negociar. Por eso insiste en hablar en inglés. Cree que le da resultado y probablemente tenga razón. Bueno, hoy de hecho habló abiertamente del Madurolingo, en vez del Duolingo, Madurolingo, su propia versión de la traducción del inglés al español o del español al inglés. Mira. The man in the pits, the number Nicholas. Please, listen to me. Please, listen, Ya. Corrijo, estamos en, ¿cómo es que se llama? Duolingo. ¿Ustedes saben qué es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurolingo. Please, listen to me. The man in the pit is number Nicholas. Bueno, es casi una marca registrada esta forma de hablar, lo que él dijo, lenguaje tarzaneado, ¿no? Como lenguaje a lo Tarzán. Sin duda esto le funciona a Maduro. Esto le funciona para mostrarse como un personaje simpático, para mostrarle a su gente que está muy tranquilo, que está en control de la situación. Tan en control está que hasta habla con el presidente de los Estados Unidos, conversa de tú a tú con el presidente Trump. Cuidado, porque acá, insisto, hay una estrategia que tiene un puente con algunos sectores de la política y de la economía estadounidense que prefieren que siga Maduro en el poder. Bueno, ayer Trump, desde la Casa Blanca, volvió a referirse a la conversación con Nicolás Maduro. Y esto es lo que dijo.
Mr. President, switching to Venezuela for a second, have you checked back with President Maduro? I mean, is your pressure campaign working, and do you think how's he responding? You tell me, is it working? It's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. Hablamos un par de cosas, fue una conversación breve, veremos qué pasa, pero da toda la sensación de que Trump quiere seguir mostrándose moderado, que no va a vaticinar de forma demasiado categórica qué es lo que va a pasar, aunque ayer te mostramos cómo al cabo de una reunión de gabinete dijo, ante la pregunta de si se iba a ir Nicolás Maduro, dijo, se va a ir, se irá. Él sigue un poco en esta línea, pero hay que escucharlo a Trump. ¿Qué dijo después de responder? Veremos qué pasa. No solo nos enviaron drogas, nos enviaron gente. Para Trump es peor, es mucho peor que toda la complicidad con el narcotráfico del régimen, es mucho peor la gran cantidad de criminales venezolanos que fueron a territorio estadounidense. Porque, por supuesto, la gran mayoría de los venezolanos que llegaron a Estados Unidos, como los que están hoy repartidos en distintos lugares de América Latina, son los que huyeron del régimen. Gente trabajadora, la gente más productiva del país, que se tuvo que ir huyendo de la tiranía, de la persecución y de la falta de oportunidades. Pero también llegaron delincuentes. Y muchos de esos delincuentes con nexos con el régimen. Muchos de esos delincuentes enviados por el régimen. Y ahora te voy a contar en un momento, quédate, porque en un momento te voy a contar un testimonio clave que se conoció en estas horas, que certifica que efectivamente el régimen utilizó como estrategia contra Estados Unidos el envío de criminales. Ahora, lo que también está viendo Estados Unidos, y es a lo que se refiere Marco Rubio, que es, insisto, el tipo que más conoce de la política venezolana, y es hoy el más influyente en oídos de Trump, y es la razón por la que difícilmente funcione esta nueva estrategia del régimen de mostrarse abiertos al diálogo, es que la campaña de persecución continúa y continúa de forma brutal, porque ayer condenaron a 30 años de cárcel al yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado el 7 de enero de 2025, este 7 de enero de este año. ¿Qué crimen había cometido? Llevar a sus hijos a la escuela. Allí lo detuvieron, le pusieron una capucha en la cabeza y se la llevaron, como hacían los grupos de tarea de las dictaduras en distintos lugares de América Latina en los 70, y se lo llevaron. Y fue condenado a 30 años de cárcel por terrorismo, por el solo hecho en rigor de ser yerno del hombre que ganó las elecciones del año pasado. Esta es la verdadera cara de la dictadura. Esta era la reacción de Edmundo González justamente cuando conocía la noticia. La arbitrariedad exhibe fragilidad, decía Edmundo González Urrutia en esta comunicación. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley o queda fuera de la legitimidad democrática. Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho, 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024. Rafael y Mariana, que es su hija, no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Mariana está en España junto con Edmundo González. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Frente a esa realidad, la defensa de los derechos y de la dignidad de todos los venezolanos se mantiene firme y no retrocede. Mi compromiso siempre firme es seguir trabajando por la libertad de Rafael, de todos los presos políticos y de quienes permanecen en esta situación de desaparición forzada en Venezuela. Esa causa no admite renuncias. El mensaje de Edmundo González Urrutia de reconocimiento de la única realidad, que es que más allá de lo que vemos como estrategias, es una dictadura que no se va a ir por las buenas. En ese contexto,
aparece esta carta de Hugo El Pollo Carvajal, enviada a Trump. Estamos hablando del hombre que fue jefe de inteligencia y contrainteligencia militar del régimen venezolano durante más de una década. Hasta 2014 estuvo en el poder en Venezuela. Luego se fue peleado con Maduro, termina siendo apresado en España y está hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico y confesó su culpabilidad. Y le envía ayer esta carta a Trump, que lo termina seguramente de convencer a Trump que todo esto que vemos es una farsa de Maduro. La palabra comienza, mi nombre es Hugo Carvajal Barrios, etcétera, etcétera, pero vamos a las 4 partes más destacadas de esta carta. Mira este testimonio, ¿eh? Alguien que era mano derecha de Chávez. Yo personalmente fui testigo de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está gobernada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El objetivo de esta organización, llamado Cartel de los Soles, es utilizar como arma las drogas contra Estados Unidos. Las drogas que llegan a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron un accidente de la corrupción, ni tampoco el trabajo de traficantes independientes. Fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Es contundente acá Hugo Carvajal. Sigue. Yo estuve presente cuando se tomaron las decisiones de organizar y de utilizar como armas a bandas criminales de toda Venezuela para proteger al régimen. Entre otras bandas, el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó que se reclutara a líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Cuando Chávez murió, Maduro expandió esta estrategia exportando criminales y caos fuera de Venezuela al exilio para reducir artificialmente las estadísticas criminales dentro de Venezuela. A los líderes pandilleros se les instruyó que enviaran a miles de miembros fuera del país. Esto fue coordinado a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Prisiones, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Nacionales Policiales. El Tren de Aragua se convirtió en la organización más efectiva y de mayor crecimiento. Esto es contundente, es muy fuerte. Lo que te está diciendo es, no fue un accidente lo que pasó en toda América Latina y en Estados Unidos con el Tren de Aragua. Pregúntenle a Chile, vayan a Perú, vayan al Ecuador, vean cómo se compone hoy el crimen organizado y la presencia allí de venezolanos. Lo que está diciendo Hugo Carvajal no fue un accidente, fue deliberado, fue pensado por el régimen. Esto es lo que está diciendo, por eso es tan contundente. Continúa la carta. Durante 20 años, dice Carvajal, el régimen venezolano envió espías a su país. Muchos de ellos continúan allí, algunos disfrazados como miembros de la oposición. La inteligencia cubana me mostró a mí justamente cómo son sus redes dentro de sus bases navales y en la costa este. Ellos se jactaban de haber enviado miles de espías a lo largo de décadas y algunos son ahora políticos de carrera, dice Carvajal. Y la última parte de esta carta, que es, insisto, verdaderamente reveladora, que pasa también por todo el tema de la participación electoral de empresas que también afectaron a Estados Unidos, dice lo siguiente: el régimen al que yo serví no solo es hostil con ustedes, está en guerra con ustedes, usa drogas, pandillas, espionajes e incluso sus propios procesos democráticos como armas en contra de ustedes. Las políticas del presidente Trump contra Maduro y su régimen criminal no solo están justificadas, son necesarias y proporcionales a la amenaza. Incluso pueden estar subestimando lo que el régimen está preparado a hacer para mantener el poder. Ellos tienen planes de contingencia para cada escenario extremo, para asegurar que nunca vayan a perder el control. El mensaje de Hugo Carvajal Barrios, el Pollo Carvajal, desde los Estados Unidos, donde está preso, donde obviamente busca un acuerdo y un trato preferencial, pero son detalles, detalle por detalle de cómo ha funcionado el régimen. Trump
sabe todo eso. Por eso es muy difícil que Maduro pueda permanecer en el poder, o por lo menos que Trump no vaya a intentar usar la fuerza para que Maduro deje el poder. Ahora, por las buenas, ya todos sabemos que no se va a ir. Luego de que se conozca esta carta, fíjate lo que termina decidiendo el gobierno de Estados Unidos, y es elevar la recompensa por uno de los principales líderes del Tren de Aragua. Vamos a ver lo que publicaba justamente el Departamento de Estado. El Tren de Aragua inflige violencia. Nosotros imponemos las consecuencias. Estamos incrementando nuestra recompensa hasta $5 millones por la información que pueda permitir el arresto o condena del líder del Tren de Aragua, Giovanni Vicente Mosquera Serrano. Y obviamente a dónde hay que escribir o llamar para enviar pistas. Y esta es la ficha justamente de Vicente Mosquera Serrano, también conocido como Giovanni San Vicente o Viejo Viejo. Esta es la realidad. Otra vez el régimen apelando a la estrategia de la disuasión, la estrategia en realidad de la negociación, del diálogo. Lo que pasa es que Trump y Rubio ya tienen claro que eso es una estrategia y que lo único que les queda probablemente sea usar la fuerza.